Esther, capítulos 1 al 3. Mujeres valientes. Así es, el capítulo de hoy se titula Mujeres valientes, porque la Biblia está llena de mujeres valientes. ¿Y qué es ser valiente? Es una virtud o cualidad de mostrarse con valor y fortaleza ante las personas, las circunstancias y los problemas de la vida. Por lo tanto, en el episodio de hoy veremos a dos mujeres importantes, más Esther, pero aún así las dos importantes porque fueron valientes, supieron tener una identidad y no os cuento más porque ahora lo veremos. Entonces, como estamos empezando nuevo libro, como siempre me gusta investigar un poco acerca de este y contároslo en resumen. Este resumen que os cuento lo extraigo principalmente de los apuntes y las explicaciones que hay en mi Biblia, que es la Biblia de Jerusalén, y de unos vídeos que hay en YouTube de The Bible Project que explican muy bien, a modo de resumen, los libros de la Biblia. Por lo tanto, comencemos. El autor de este libro, ¿quién lo escribió? Generalmente dicen que es anónimo, pero en otras fuentes he encontrado que es posible que fuese Mardoqueo. Este libro se escribió en el año 160 a.C. aproximadamente en hebreo, pero se escribió en griego en el año 114 a.C. Entonces, en mi Biblia, este libro está con la traducción del hebreo y también hay partes añadidas de la traducción en griego. El objetivo de este libro es reavivar la confianza de los judíos y recordarles que Dios no abandona a su pueblo. Además, como en el libro anterior, en el libro de Judith, podemos ver la actuación de Dios que se transmite por medio de una mujer. Lo que me llama la atención de este libro es que hay dos personajes principales que son tanto Mardoqueo como Esther, y de hecho se habla un poquito más porque hace más funciones, ya veréis por qué, de Mardoqueo, pero aún así, imaginaos que el autor sí que es Mardoqueo, han decidido llamarle Esther, ponerle el nombre de Esther, de esta mujer tan valiente. ¿Qué significa Esther? Bueno, para esto he tenido un lío porque hay tantos significados equivalentes, etc. Así que os diré a modo de resumen. Esther es un nombre persa, pero el nombre hebreo es Hadassah, que equivale a mirto. Y mirto es una especie de árbol. Luego, Esther también significa estrella y en otras explicaciones he visto que se llama la estrella de la mañana, Venus, donde dicen que la estrella derrama la luz, su luz, sobre todas las otras estrellas que han dejado de brillar. Se refiere a Esther, en particular a este libro, que Esther derrama esa luz sobre todas las otras estrellas que han dejado de brillar. Sobre todo se refiere al pueblo de Israel, que ahora mismo se encuentra en un momento muy crítico y ella está ahí para darles esa esperanza. Dios a través de ella les da esa esperanza. Sí que he de comentaros que esta historia se desarrolla 100 años después del exilio babilonio y tiene lugar en la ciudad de Susa, que es la ciudad capital del antiguo imperio persa. Este libro sucede más o menos por la época de Esdras y Nehemías, los libros anteriores que hemos leído de la Biblia. Hace unos 2 o 3 libros tenéis todos los episodios disponibles, pues en ese mismo periodo de tiempo. Así pues, como os he comentado, los personajes principales son Mardoqueo y Esther. Mardoqueo es el tío de Esther, Esther es su sobrina, y estos nombres son de origen babilonio. También aparece el rey de Persia, que se llama Asuero, pero se ve que era más típico llamarle Jerjes, es por la traducción. Y lo definen como borracho, porque se ve que bebía muchísimo. Luego está Amán, que es oficial persa
y se define como astuto villano. Es descendiente de los cananeos y lo que indicaba en el estudio es que Amán es agageo, que significa cananeo. Por lo tanto, la primera parte del libro, el capítulo 1, son los preliminares, que es el sueño que tiene Mardoqueo, y a él lo que le pasa es que le preocupa saber lo que Dios quería decirle en ese sueño. Entonces está ahí pues esforzándose, preocupándose por lo que pasará. Luego la segunda parte, la acción dramática. Aquí se habla de Asuero y Vasti, que Vasti era la reina que había en ese momento, pero se ve cómo cae esta reina y entra Esther a ser reina. Luego habla de Mardoqueo y Esther en el capítulo 2, que ellos por caminos diversos entran en la corte de Asuero y ganan su favor. Más tarde, en los capítulos 3 y 4, se observan a Amán y Mardoqueo, que estos simbolizan dos comunidades y enfrentamientos. Mardoqueo, a pesar de todo, a pesar de que sea con el enemigo, él es legal y leal, es decir, que fueron a conspirar contra el rey, pero Mardoqueo, en vez de callarse y decir, bueno, como es mi enemigo no voy a decir nada, pues a pesar de eso, él, siguiendo sus principios, fue a decirle al rey, mire, señor, están conspirando contra usted. Y eso dice mucho de Mardoqueo. Capítulo 5, Esther y Asuero, donde aquí se ve a Esther en acción. Capítulos 6, 7 y 8, de nuevo, Amán y Mardoqueo. Capítulo 9, celebración del triunfo. Y por último, la conclusión del libro en el capítulo 10, donde todo lo que ha representado este libro es el cumplimiento del plan de Dios anunciado mediante el sueño. Os digo unos datos curiosos. En este libro Dios nunca es mencionado, no se menciona, y lo que decía en el vídeo explicativo de The Bible Project es, bueno, entonces, ¿por qué está en la Biblia si no habla de Dios? Pues porque este libro muestra cómo Dios, a pesar de no estar aquí y que lo nombren todo el rato, está detrás de toda la situación obrando, porque de repente hay unos giros irónicos y unas, entre muchas comillas, coincidencias, porque las coincidencias no existen, o sea, que dices, ¿y esto cómo puede pasar? Cosas impensables. Pues ahí se ve cómo Dios está actuando en todo momento. Como imaginaos en una obra de teatro, pues Dios está ahí entre bastidores. Y también se ve cómo Dios no ha abandonado sus promesas y que Esther y Mardoqueo son un modelo de esperanza y confianza cuando las cosas van muy mal. Básicamente, este libro lo que se resume es en confiar en la providencia de Dios. Por lo tanto, empezamos con el capítulo 1, preliminares, el sueño de Mardoqueo. Aquí nos describe que Mardoqueo proviene de la tribu de Benjamín, un recordatorio muy rápido. Jacob, uno de los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, si os suena, pues Jacob, que significa igual a Israel, Jacob igual a Israel, tuvo 12 hijos que les llamó las 12 tribus de Israel, y una de esas 12 tribus era la tribu de Benjamín. Entonces, continuando, se describe a Mardoqueo como un varón ilustre, adscrito al servicio del palacio real, y justamente Mardoqueo fue del grupo de deportados a Babilonia, al exilio, cuando estaba reinando Jeconías, que era rey de Judá. Entonces todos se fueron para el exilio babilónico. Por lo tanto, en este sueño aparecen dos enormes dragones al combate, donde hay pueblos paganos dispuestos a luchar contra el pueblo de los justos. Ojo ahí cómo está describiendo a los pueblos, a los paganos y a los justos, que en este caso es al pueblo de Israel, a los judíos. Entonces se habla de un día de tinieblas y oscuridad, es decir, esto parece el Apocalipsis. Sé que nos queda mucho camino para llegar a Apocalipsis, pero parece el Apocalipsis de este tiempo de los judíos, cuando narra este sueño. Luego habla que el pueblo de los justos se disponía a perecer y clamaban a Dios cuando se veían en esa angustia de que parecían que iban a poder con ellos, y había respuesta a este clamor. Después de este resumen del sueño, Mardoqueo pone gran empeño y esfuerzo en encontrarle sentido al sueño
Esto es totalmente normal porque si él sintió que era de Dios, él quería saber lo que Dios le quería decir a través de ese sueño. Él se levantó inquieto, esforzándose a ver cómo podía interpretar este sueño y cómo podía entender ese mensaje que Dios le había dado a través de ese sueño. Ahora viene la conjura contra el rey, que realmente de esto se ha hablado en el resumen, donde hay 2 eunucos del rey, guardianes de palacio, que conspiran contra él y Mardoqueo les denuncia. Entonces, pues el rey agradece esto y manda que se guarde memoria escrita de los sucesos. Esto lo hacen tanto el rey, que se quedan con lo que pasó escrito, y Mardoqueo, por otro lado, también lo escribe. Entonces, aunque el autor sea anónimo, sí que parece que pueda ser Mardoqueo el autor de este libro, por lo menos que aportó algo. Eso es lo que parece. Después de esto, el rey recompensó a Mardoqueo y en este punto aparece Amán, que él era de Agag y buscaba la ruina de Mardoqueo. Esto lo dice así de repente. Y luego habla sobre Asuero y Vastí y el banquete de Asuero. Asuero reinaba desde la India hasta Etiopía. Reinaba en 127 provincias, para que os hagáis una idea del poder que tenía. Bien, pues Asuero ofrece un banquete a sus servidores y él aquí, les va enseñando todo lo que tiene, toda su riqueza, la gloria de su reino, su grandeza, de todo. Y esto lo hace durante 180 días. Yo no sé, pero tantos días para enseñar todo. Yo pienso, digo, la gente aquí, ¿qué les quedaría por ver en 180 días? ¿Qué hacían ya? Y luego, después de esto, celebró un banquete durante 7 días. En el versículo 8 dice algo que he querido destacar bastante. De hecho, quería llamar así también al episodio, pero he dicho, es más importante el papel que desempeñan estas mujeres. Así que os comparto que aquí hablaba sobre la bebida. Dice, en cuanto a la bebida, a nadie se le obligaba, que cada cual hiciese lo que quisiera. Es decir, hoy en día es muy típico, ¿y por qué no bebes? ¿Y por qué no haces esto? Oye, bebe, si no, no te lo vas a pasar bien, tal. Pues no. O sea, hay personas que no les gusta beber y esto es un testimonio, o sea, mío también. Entonces, las personas que siempre están insistiendo, pues hay algo que se llama respeto y yo respeto que tú hagas eso, entonces respétame tú a mí también. Entonces aquí se ve, oye, cómo el rey Asuero respetaba a todos y les dejaba que fuesen libres, que si quieren hacerlo, que lo hagan y si no, que no lo hagan, tan fácil como eso y no pasa nada. Y todos lo pasan bien así. Luego habla del caso de Vasti, de que la reina Vasti también ofreció un banquete a las mujeres y llegó un punto en que como Asuero lo había mostrado todo, decía, a ver, ¿ahora qué puedo mostrar? Pues él quería mostrar la belleza de la reina. Entonces mandó a llamar a la reina, pero ella dijo que no, que se negó, que no. O sea, y esto es de admirar de una mujer de esta época. Obviamente hoy en día también es de admirar, pero de esta época no era tan fácil decir que no a cualquier persona. Entonces ella se negó, el rey se irritó y llamó a los conocedores de la ley y el derecho. Aquí, una de las cosas que he visto en el estudio es que no se sabe muy bien, pero no era simplemente que el rey quería mostrar su belleza, iba más allá. Entonces ella, pues, era una persona modesta y se hacía respetar. Así que ella dijo que no, se hizo valorar. Y esto es una mujer valiente, que a pesar de todo lo que pueda venir después, decir no por esto. Por lo tanto, luego, después de que llamó a los conocedores de la ley porque le dio mucha rabia, se ve que llegaron como a la conclusión de que si se corría la voz, las mujeres perderían la estima a sus maridos. Entonces, claro, esto como que peligraba. Así que se le daría el título de reina a otra. Así que el rey aceptó y se hizo esto. Por eso Vasti dejó de ser reina.
Pero te digo una cosa, dejó de ser reina, pero salió ganando seguramente. Entonces, lo que se intentaba aquí es que todas las mujeres, a raíz de esta nueva orden, de este suceso, honraran a sus maridos. Y se enviaban cartas a todas las provincias para que todo marido fuese señor de su casa. En el estudio que he leído ponía que si no se otorga con libertad, entonces no tiene valor. O sea, obviamente hay que respetar a tu esposo, tienes que respetar realmente a todo el mundo, pero eso es algo que tú eliges, que eres libre. Si tú lo estás exigiendo, no tiene ningún sentido. Así que bien, continuamos con el capítulo 2, Mardoqueo y Esther. Esther es elegida reina. Él hizo como un concurso de belleza, el rey Asuero, donde, ojo aquí, ojo, que a mí esto me hizo mucha gracia cuando lo leí, tenían un eunuco encargado de las mujeres, de pues todas las que recogían para esto, y les proporcionaba lo que necesitaban para su adorno, es decir, esto muy bien cuidadas las mujeres, así me gusta que las cuiden. Y luego había otro eunuco específico para las concubinas. Había para todo. Bien, entonces aquí habla de Esther por primera vez, donde indica que era huérfana, que era hermosa y de buen parecer, la sobrina de Mardoqueo. Esther agradó al rey, el rey le dio 7 doncellas a su disposición, pero una cosa que le dijo Mardoqueo a Esther era que no diese a conocer su origen. Y no fue por vergüenza ni por nada, sino es que hay veces que hay que esperar para revelar estas cosas. Es decir, esto se nos puede venir a nuestro terreno cuando pues decimos que somos cristianos. Entonces, hay veces que lo podemos decir porque sí, pero hay veces que tal vez no sea el momento y que sea después. Y en este libro vamos a ver un ejemplo de esto, de cuándo es el momento ideal. Pero bueno, para esto está el discernimiento. Así que Esther fue obediente, era una mujer obediente, ya que hizo caso a su tío y de hecho dice que se ganaba el favor de cuantos la veían. Le gustó al rey más que las otras mujeres y decía que tenía más gracia y favor que las otras también. Fue declarada finalmente reina, donde el rey colocó la diadema real sobre su cabeza. Os comparto unas frases también vistas en el estudio que dice: Dios permitió que la mala acción del rey cumpliera un propósito en su plan mayor. Es decir, el rey, a pesar de estas borracheras, de exigir a la anterior reina que viniese y todo lo que hizo, pues a pesar de todo esto, Dios lo permitió porque también tenía un propósito en ello. Esto me encanta, cómo al final nosotros tenemos libertad y nosotros podemos elegir entre hacer las cosas buenas o las cosas malas, pero a pesar de que muchas veces nos equivoquemos, Dios no desaprovecha nada, Dios aprovecha esa equivocación y la lleva para cumplir su voluntad. Ojo ahí. Entonces de aquí sacamos que Dios tiene un propósito para ti en cada cosa que haces. Que eso no se te olvide. Vuelve a aparecer Amán y Mardoqueo, donde finalmente se ve que colgaron de un árbol a los que conspiraron contra el rey. El capítulo 3 es cuando Asuero elevó al poder a Amán y se indicaba que todos debían doblar rodilla y se postraban ante él. Pero Mardoqueo no lo hizo. Él les manifestó que era judío y aquí Amán se irritó, se enfadó, se cabreó muchísimo, lo que quería exterminar a todos los judíos. ¿Por qué sí? Porque como un judío no se arrodillaba ante él, pues se tenía que cargar a todos. Y os he de decir que la negativa de Mardoqueo, el negarse a arrodillarse, no se basaba en la ley de Dios, sino en el principio de integridad personal que tenía Mardoqueo. Así que muchas veces
debíamos de preguntarnos por qué. Porque aquí el rey mandó y todos obedecieron, pero nadie les dijo el por qué debían de doblar rodillas o a quién estaban haciéndolo. Y que, pues eso, que Mardoqueo tenía sus valores y también fue muy valiente al decir esto. Entramos ahora con los judíos amenazados, decreto del exterminio de los judíos. Otra curiosidad, que esto lo llevaba viendo durante varios libros en la Biblia, que decía el mes 1, el mes de Nisán, y luego el mes de Adar, que es lo que está nombrado aquí. Y yo pues lo dejaba pasar porque como me centraba en el estudio en otras cosas, pero aquí ya veía tanto nombre y que enfatizaban tanto el mes, y he visto que es del calendario hebreo. Entonces aquí habla del mes 1 del calendario hebreo, que es el mes de Nisán, que es ahora mismo sobre marzo o abril. Os recomiendo que lo busquéis en Google, imágenes, calendario hebreo, porque está muy interesante. Entonces, lo que os iba contando, en el mes 1 echaron las suertes, que se llama Pur, y salió que debían de ser exterminados los judíos el mes 12, que es el mes de Adar, que el mes 12 es febrero-marzo, o sea, en un año más o menos. 11 meses, 12 meses, así. Entonces, aquí Amán se describe como enemigo de los judíos y convenció al rey con sus argumentos. El rey le dio libertad para que hiciese lo que quisiera, o sea, estaba de acuerdo con lo que decía. Por lo tanto, se enviaron cartas para exterminar, matar y aniquilar a los judíos y saquear sus bienes. Y en el versículo 14 nos dice que estas cartas se entregaban para que estuviesen preparados para atacar. Es decir, el texto fue puesto en conocimiento de todos los pueblos a fin de que estuviesen preparados para aquel día. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido un poco de qué es una mujer valiente o en general alguien valiente, una persona valiente, ya que Mardoqueo también es bastante valiente y se puede observar, y que tú también lo eres, o sea, tú eres valerosa, tú eres virtuosa, tú lo eres todo, y si eres hombre también, o sea, somos únicos, eres único, eres única, y para Dios eres pues lo mejor. Así que muchas gracias por escucharme, espero que hayáis aprendido. Aquí en este episodio había bastantes curiosidades. Nos vemos en el siguiente, que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.